cuán privilegiados somos de tener un lugar donde podamos venir a levantar el nombre de Jesús, donde podemos venir a gritar, a llorar, a palmear, a saltar y en general hacer el ridículo para el Señor Jesús, amén. Y de verdad que muchas veces esta semana estuve escuchando unas prédicas de la doctora Hicks y ella mencionaba algo que a mí me redarguyó mucho, y es que realmente nosotros hemos recibido tanta palabra, tanto conocimiento, tanta teoría, hemos recibido tanto del lado del Espíritu y muchas veces se nos olvida cuán privilegiados somos. Se nos olvida que allá afuera esto no es normal. Y de verdad que no lo hagan, pero los invito algún día, si pueden, hablar con gente o jóvenes de otras iglesias, y se van a dar cuenta que lo que nosotros por gracia y misericordia tenemos acá, no lo tenemos o no está en todos lados. Amén. O sea, nosotros somos un caso especial por la gracia y la misericordia de Dios, sino porque nosotros seamos alguien, sino porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y, o sea, se recuerdan, cuando estábamos en alabanza, yo pensaba en en alabanza en general, pero se recuerdan cuál es la palabra hebrea para alabanza, que acá la hemos aprendido un montón y el pastor la ha repetido hasta el cansancio. ¿Cuál es? Halal. Y halal significa hacer el ridículo, en pocas palabras. Y eso es lo que estábamos haciendo hoy, haciendo el ridículo para el Señor, amén. Y realmente no podemos tener esta experiencia o no podemos llegar a este nivel de alabanza hasta que no tenemos una experiencia personal con el Señor Jesús. Y no es lo mismo venir los domingos a la iglesia, y tal vez acá muchos de ustedes ya son adultos, ya vienen por sus propios medios, pero todos nosotros comenzamos viniendo a la iglesia porque nuestros papás nos traían, ¿sí? Y no es lo mismo cabalgar en la experiencia de nuestros papás que cabalgar en nuestra propia experiencia. Amén. No es lo mismo danzar y alabar al Señor cuando no hemos tenido una experiencia con el Señor versus el día que tenemos una experiencia con el Señor y podemos danzar y darle gracias a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y ¿saben algo? O sea, el diablo nos odia. Y hemos aprendido que el diablo nos odia porque nosotros vamos camino a heredar lo que Él perdió para siempre. Y el diablo nos odia desde el día que nosotros le dimos nuestra vida a Jesús y desde el día que nosotros le entregamos todo lo que teníamos a Jesús. Amén. Pero hay algo que el diablo odia aún más. Y es que nosotros como jóvenes, o sea, jóvenes adultos, estemos escogiendo diariamente por el Señor. Y el diablo odia que nosotros nos reunamos a levantar el nombre de Jesús. El diablo detesta eso. Y por eso siempre va a hacer todo lo que pueda por estorbar nuestra alabanza, por estorbar nuestro caminar con el Señor Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer todos los días es no permitir que el diablo nos robe el gozo. Amén. Y cuando Nao estaba cantando la canción de el gozo que Dios nos dio, que el mundo no nos puede quitar, eso es lo que tenemos que cuidar, ese gozo. Amén. O sea, no dejemos que las olas de este mundo y todas las olas que el diablo nos tira encima diariamente y todos los días nos quite el gozo que ya tenemos en nuestro corazón. Amén. Y hemos aprendido que el cristianismo, el verdadero cristianismo, tener una relación con Dios, no es sinónimo de ser perfectos. Amén. O sea, Dios no está buscando gente perfecta. Amén. Si Dios estuviera buscando gente perfecta, nadie sería salvo. Amén. El secreto de caminar con Jesús está en: si caigo, me levanto. Amén. No es cuántas veces caigo, es cuántas veces me voy a levantar y voy a seguir caminando. Amén. Entonces, nunca dejemos que el diablo venga y nos robe lo que Jesús ya nos dio. Amén. Peleemos por lo que tenemos, peleemos por lo que ya hemos conseguido. Y muchas veces, yo no sé quién lo puede decir, pero yo puedo levantar la mano, y muchas veces lo que el diablo hace es ponerme enfrente del mundo que yo ya dejé, y me empieza a recordar como: mira, esto a ti te daba gozo, mira, esto a ti te daba placer. O de la nada te empiezan a hablar tus amigos del mundo que tú ya dejaste, y son personas a las que uno genuinamente quiere, pero es gente a la que uno sabe que no puede estar. Amén. Y nosotros hemos estado hablando de la santidad, y santidad, una de las muchas cosas que significa es apartarse, consagrarse. Y el diablo odia que nosotros nos apartemos para el Señor. Y por eso
yo no sé quiénes pueden dar testimonio de eso, pero por eso cada vez que nosotros hacemos una elección por el Señor, hay una pelea, hay una batalla. Amén. Y a veces en nuestra mente puede parecer que fue un pequeño paso el que dimos, pero ustedes más que nadie conocen la pelea o la batalla que tuvieron que pelear, valga la redundancia, para poder dar ese paso. Entonces, no nos dejemos derrotar. Amén. Cuando estemos en batalla, peleemos. Lo peor que podemos hacer es dejarnos morir en guerra. Estamos siendo tentados, peleemos. Amén. Estamos teniendo enfrente deseos del mundo, peleemos contra esos deseos. Amén. El diablo está queriendo robar nuestra santidad, robar las elecciones que ya hicimos. Peleemos por esas elecciones que ya hicimos, porque al final son esas elecciones las que nos van a llevar a algún lado. Amén. Esa es mi introducción. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, levantemos el nombre de Jesús. Padre, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, y hemos estado, creo que ya 5 sábados hablando de la santidad. Comenzamos hablando de la santidad del cuerpo. ¿Se recuerdan que Marco nos compartió eso? Después hablamos, Sammy nos habló un poco de la idolatría. Después Nico nos habló de la santidad del alma. Y el sábado pasado creo que Sammy volvió a hablar, no vine, de la voluntad. Sammy habló de la voluntad y hoy vamos a hablar un poco de la santidad del espíritu. Amén. Y quería recordar unas cosas que el Señor puso en mi corazón cuando estaba estudiando este tema. Y sentía mucho en mi corazón, al final, como jóvenes, estamos en un mundo que nos bombardea con muchas cosas que nos contaminan. Y si ustedes escuchan el testimonio de nuestros papás, de los pastores, de la doctora Hicks, o gente que viene adelantada en su caminar, a mí siempre me ha impresionado las elecciones que ellos hicieron y las peleas que ellos tuvieron que hacer con tal de estar hoy donde están y llegar a donde han llegado. Y es increíble cómo el mundo ha cambiado en tan poco tiempo, ¿sí? Y las peleas que nuestros papás tuvieron, que nuestros pastores tuvieron, no son las mismas peleas que nosotros hoy tenemos. Vivimos en un mundo mediático, un mundo donde podemos acceder a todo a través de un clic. Y eso significa que de la misma forma nos podemos contaminar con un solo clic. Incluso a veces podemos ir en la calle y ni siquiera estamos buscando nosotros el mal. Volteamos a ver y ya nos contaminamos, porque hay algo en la calle que nos contamina. Amén. Y si hemos luchado contra pues las cosas que salen de nuestro viejo corazón, vamos a entender la urgencia de no separarnos del Señor Jesús, de no soltarnos, porque en el momento que nos comenzamos a soltar de Jesús, en ese momento comenzamos a dar pasos para atrás. Y a mí en lo personal eso fue lo que me pasó hace unos años. A mí el Señor me salvó en el 2017. Digo salvó porque yo he sido cristiano toda mi vida, pero la decisión personal de seguir a Jesús la tomé hasta el 2017. Y eso me pasó. Empecé a caminar con el Señor, empecé a hacer elecciones por el Señor. Dejé amigos, dejé cosas, dejé familiares y me aparté de muchas cosas. Y por eso al principio les decía que es importante pelear por lo que el Señor nos ha dado. Porque en ese momento de mi vida, por una situación, yo dejé de pelear. Y sutilmente empecé a hacer cosas que yo había dejado de hacer. Amén. Y comencé a perder muchas cosas que yo ya había logrado o ya había alcanzado en el Señor. Amén. Y siéndoles muy sinceros, el pastor siempre ha dicho que ahora es muy delicado darnos una vuelta por el mundo. Y yo puedo dar testimonio que es cierto. A mí regresar me costó. Si a mí el Señor no me hubiera vuelto a salvar, yo no sé dónde estaría hoy. Pero sí puedo decir que las cosas que había dejado, que volví a hacer, la primera vez el Señor me las quitó por gracia. Y la segunda vez yo tuve que trabajar. Con el Señor, por supuesto, pero esa segunda vez
me costó un montón volver a dejar de hacer muchas cosas que la primera vez fueron fáciles, que la primera vez solo se dieron. Esa segunda vez tuve que pelear y tuve que pararme firme y decir como tengo este deseo, quiero hacer esto, pero amo al Señor y no voy a caer. Entonces apreciemos lo que tenemos, ¿sí? Apreciemos todo lo que hemos hecho, porque aunque el diablo nos venga a decir lo que has dado es poco, lo que has caminado es poco, es mentira. Amén. O sea, donde nosotros estamos hoy, primero estamos por la gracia y la misericordia de Dios, y eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Y Marco nos hablaba que la palabra santidad es una palabra hebrea que hemos hablado acá en esta iglesia hasta el cansancio. Los pastores nos lo han hablado. Tuvimos una convención hace algunos años específicamente de la santidad. Entonces, para hacerles exámenes, a ver si le pusieron atención a Marco. ¿Cuál es la palabra hebrea para santidad? Kodesh. Amén. Y para los que la quieran buscar en su concordancia, es la palabra número 6944. Búsquenla y tracen esa palabra y van a ver que la palabra aparece en todos lados. El Antiguo Testamento está repleta de esta palabra. Y la palabra Kodesh significa lugar o cosa sagrado. Significa santidad, significa dedicado, y viene de la raíz Kadash, que también es la palabra 6942, por si la quieren buscar. Y esta palabra significa ser limpio, significa apartar, significa consagrar, y también significa señalar. Amén. Entonces, el Señor, y hemos aprendido, Marco nos lo mencionó, Nico lo mencionó, y todos los que hemos hablado de la santidad lo mencionaron. El Señor nos ha llamado a ser santos, como Él es santo, a ser consagrados, a ser apartados, a ser dedicados, a ser limpios para el Señor. Amén. Y realmente el ser santos es una elección. Nadie más va a hacer la elección por ustedes de ser santos. Nadie más los va a obligar a dejar de hacer las cosas que el Señor los está llamando a dejar de hacer. Nadie más va a escoger por ustedes. Y aunque suene frío, ahí están solos. Ustedes y Jesús. Sus amigos en la iglesia no los van a ayudar a separarse para el Señor. ¿Me entienden? O sea, podemos apoyarnos como hermanos, sí. Pero yo no puedo escoger por José. Yo no puedo escoger por Ricardo, no puedo escoger por Dani. No puedo escoger por Nao, no puedo escoger por Marinés, yo no puedo escoger por nadie. Yo tomo mis propias elecciones y ustedes tienen que tomar sus propias elecciones, amén. Y eso es en contra de lo que el diablo pelea, las elecciones. Toda nuestra vida está basado en escoger. Escoger, no escoger, es una elección. ¿Me entienden? O sea, cuando ustedes están siendo tentados y se dejan tentar y caen, escogieron. Cuando ustedes están en la calle y les cae un mensaje, venite a la fiesta, ustedes escogen ir o no ir. Cuando estamos en la universidad y nuestros amigos nos empiezan a hablar de cualquier cosa, nosotros escogemos si irnos de esa conversación o quedarnos. Amén. O sea, nosotros escogemos, nadie más va a escoger por nosotros. Y Nico nos hablaba, a mí me impresionó mucho porque es cierto que nosotros tenemos un viejo hombre en el corazón. Entonces peleamos en contra de dos cosas. Uno, todo lo que está en el mundo que está queriendo entrar y contaminarnos, y la propia basura que nosotros ya tenemos dentro que quiere salir. Amén. Y la pelea más dura no es el mundo, que sí es fuerte, pero no es el mundo. La pelea más fuerte que tenemos es pelear en contra del yo que está sentado en el trono de nuestro viejo corazón. Esa es la pelea más fuerte. Y la triple naturaleza del hombre, realmente, si no la han estudiado, estudienla, porque nosotros hemos compartido acá solo una migaja de lo que hay acerca de la triple naturaleza del hombre. Y se recuerdan que, bueno, Sammy habló de la voluntad, no sé qué habrá mencionado, pero en el corazón, en nuestro viejo corazón se sienta el rey viejo y necio, amén. Y nuestros 5 sentidos son los 5 canales a través del cual nosotros nos conectamos o a través de los cuales podemos experimentar, digámoslo, las cosas del mundo. O nosotros podemos tener una experiencia con el mundo porque podemos ver, podemos escuchar, podemos oler, etcétera. Amén. Y
de nuestro viejo corazón, ¿se recuerdan que en Marcos 7:21 dice que de nuestro viejo corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, etcétera? Nuestro cuerpo no es nada más que una vasija. Amén. En donde está el verdadero problema es en nuestro viejo corazón. Y nuestro viejo corazón utiliza nuestros 5 sentidos para sacar toda la mugre que hay en nosotros. Amén. Entonces, por eso es importante aprender a guardarnos o aprender, a consagrarnos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amén. Entonces, vámonos a Éxodo 19, versículo 6. Quiero recordarles algo antes de hablar de los 5 sentidos del espíritu. Cuando estén ahí, digan amén. ¿Ya están ahí? Éxodo 19, versículo 6. Leamos desde el 4 para que tenga sentido. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, un reino de sacerdotes y gente santa. Y esa palabra santa es la palabra Kadash, de donde viene Kodesh, amén. Y aquí vemos que Jehová literalmente le dijo a Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente Kadash, apartada, consagrada. Y a mí esto siempre me ha impresionado, porque no le dijo Aarón será será santo o él será sacerdote. Él dijo: vosotros me seréis una nación o un reino de sacerdotes. El plan original de Dios era que todo Israel fueran sacerdotes. Amén. Y que una vez Él les diera a Israel toda la verdad y todo el espíritu, ellos salieran al resto del mundo a dar testimonio de Jesús. Amén. Y conocemos la historia. Israel, dando un resumen muy corto, el Señor los sacó de Egipto, les dio la sangre del cordero, los hizo pasar por el mar. Amén. Después los bautizó en la columna de nube y fuego. Eso lo encontramos en 2 Corintios 10, del 1 al 5. Amén. Y después los lleva a Sinaí. Y en Sinaí Israel tiene esta experiencia maravillosa. Si nunca la han leído, léanla. Y los invito a que tracen esa historia en el libro de Salmos y en el libro de Isaías. Y van a darse cuenta de un montón de cosas. Pero el Señor los lleva a Sinaí. Y en el monte Sinaí el Señor les propone matrimonio. ¿Se recuerdan que hemos aprendido que el Señor ahí les dio su ley? Amén. Ahí el Señor les propuso matrimonio. E Israel dijo: todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Amén. Y a mí siempre me ha impresionado esa historia, porque si ustedes estudian cuidadosamente se van a dar cuenta que cuando Jehová descendió sobre Sinaí, literalmente Jehová levantó el monte y lo puso sobre Israel. Y en Salmos, si no estoy mal, en el capítulo 78, dice que estaba lloviendo sobre Israel, había fuego, había sonido de trompeta, relámpagos, y la tierra temblaba. Y el pueblo escuchaba a Jehová. Ahora ustedes imagínense esa escena. O sea, si a mí a veces, cuando siento al Espíritu Santo, a veces me da temor. ¿A qué horas ver un monte levantado encima mío, temblando con fuego, con lluvia, y la voz del Señor con relámpago y trueno? Ahí caigo. ¿Me entiendes? Y aún así Israel, al ver todo eso, más adelante escogió darle la espalda al Señor. Amén. Y de la misma forma, a nosotros el Señor Jesús un día nos sacó de Egipto. ¿Se recuerdan que hemos aprendido que Egipto es el mundo? Amén. El Señor nos sacó de Egipto, nos dio la sangre del cordero, nos salvó, nos limpió. Más adelante seguimos caminando y el Señor nos dio, el orden de los factores no altera el producto, pero nos dio el bautismo en agua, nos dio su muerte, nos dio su vida. Luego el Señor nos dio el bautismo del Espíritu Santo, nos dio su fuego.
Amén. Nos dio al Consolador y nos dio su palabra. Amén. Y por si eso fuera poco, nos hizo el mismo llamado que Israel. Amén. Yo quiero que ustedes sean mi esposa. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer igual que Israel, de decirle al Señor, sí quiero, y cuando vengan las pruebas del mundo y de la vida, darle la espalda al Señor. ¿Me entienden? Y no es cómo empezamos el caminar, es cómo lo vamos a terminar. Amén. Y a mí, en ese sentido, Lucifer siempre me ha dado una lección. Porque ¿dónde empezó Lucifer su camino? Pregunta, ¿dónde comenzó Lucifer su camino? Alto, que no los escucho. En el monte de Dios, con las piedras de fuego, que éramos nosotros. Amén. Y dice la Biblia que cuando Lucifer fue creado, ¿se recuerdan todo el espectáculo que Jesús hizo para crearlo? Había música, había alabanza, y dice la Biblia que él era el sello de la perfección. Era hermoso. Amén. Pero un día escogió pecar, un día se llenó de orgullo, ¿y dónde terminó? Amén. Siendo la criatura más espantosa, más fea que hay. Entonces no es cómo comencemos, es cómo vamos a terminar nuestro camino. Y cómo vamos a terminar nuestro camino depende de las elecciones que nosotros hagamos hoy. Amén. Entonces, nuevamente, se lo repito y lo recalco, no se desanimen nunca. Nunca dejen de buscar al Señor. Porque si dejamos de buscar al Señor, nos fuimos con Pancho. Nos fuimos chuco. Entonces, no importa cuán recia esté la guerra dentro de nuestro viejo corazón, no dejemos de buscar al Señor. Amén. Y hay algo que a mí me impresiona también de Israel, y es que cuando el Señor llamó a Israel a ser un pueblo de sacerdotes y ellos pecaron, se recuerdan que la tribu de Leví fue la única que escogió por Dios. Amén. Cuando, si no estoy mal, cuando Israel hizo el becerro y lo adoraron, Leví fue la única tribu que escogió por Jehová. Y ahí se ganaron el sacerdocio eterno. Y el Señor de todo Leví llamó a Aarón y a sus hijos a hacerle sumo sacerdote y sacerdotes. Amén. Y vino el Señor y le dio a Aarón unas vestiduras. ¿Se recuerda que hemos aprendido de las vestiduras del sumo sacerdote? También ahí tuvimos una convención hace muchos años sobre eso. La verdad es que me arrepiento de no haber puesto atención porque no estaba en nada en ese momento, pero hay folletos, hay prédicas, búsquenlas, porque las lecciones de las vestiduras del sumo sacerdote son impresionantes. Pero el sumo sacerdote tenía que vestir, siempre que él entraba a ministrar al Señor en el tabernáculo, tenía que llevar puestas sus vestiduras. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, también tenían sus vestiduras. No tenían todo lo que tenía Aarón, pero también tenían una túnica, era un cinto del efod, y tenían una diadema. Y el sacerdote pues tenía todo lo demás. Búsquenlo. No me recuerdo de todas las vestiduras, pero ahí están. La cosa es que, ¿para qué eran las vestiduras? ¿Qué hacían las vestiduras en el sacerdote? Pues hacían muchas cosas, pero ¿qué hacían? Digámoslo, en comparación con el pueblo, ¿qué hacían las vestiduras del sumo sacerdote? Te mirabas diferente. Cuando el sumo sacerdote se paseaba por el campamento, la gente sabía quién era el sumo sacerdote, porque iba vestido diferente. Y se recuerdan que en el borde de la vestidura del sumo sacerdote él tenía campanillas. Entonces cuando el sumo sacerdote andaba a lo lejos, se escuchaba también que el sumo sacerdote estaba por ahí. Amén. Entonces, vámonos a Éxodo 28:2. Y todo esto es para decir algo. Ténganme paciencia. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Éxodo 28. Empecemos del 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú
Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces las vestiduras del sumo sacerdote, una de las cosas que hacían era darle hermosura al sumo sacerdote. Y este versículo el pastor lo usó para hablarnos de la hermosura de la santidad. Amén. El sacerdote era bello, o por lo menos las vestiduras, no sabemos físicamente, pero era bello, era separado, era diferente al resto del pueblo. Amén. De la misma forma nosotros hoy tenemos que ser diferentes. Amén. Y una cosa es ser diferentes, consagrados, apartados por fuera, y otra cosa es ser consagrados y apartados, santos, limpios por dentro. Amén. Y una no está completa sin la otra. Necesitamos las dos. Pero ¿qué le pasó a los sacerdotes? Perdieron su separación interna. Perdieron la hermosura, la santidad y el llamado que Jesús o Dios les había hecho. Y después de todo lo que el Señor hizo por ellos, libros más adelante en la Biblia, váyanse a Primera, Segunda de Samuel, de Reyes y de Crónicas, y se van a dar cuenta la condición tan triste y deplorable en la que estaba el sacerdocio en ese momento. Y leemos que los hijos de Aarón extorsionaban a la gente. Se acostaban con las mujeres que llegaban a ofrecer sacrificios. Y aún así ellos iban vestidos con estas vestiduras de hermosura, aparentando ser algo que realmente no eran. Amén. Y eso es bien delicado. Al Señor nunca lo vamos a impresionar por cuán lindos y apartados estemos por fuera, en un lado de la balanza. No estoy diciendo que no nos apartemos, no estoy diciendo que las chicas no usen falda, no estoy diciendo que nosotros hombres vengamos bien vestidos y no con camisas y mangas. Estoy diciendo que eso no pesa si nuestro corazón por dentro no está puesto en el Señor. Amén. ¿De qué sirve venir a la iglesia aparentando ser algo si en nuestra relación diaria con el Señor lo único que hacemos es ofenderlo? Amén. Y nuevamente no estoy diciendo no pequen, no estoy diciendo no fallen. Fallen. Es normal, somos humanos, vamos a fallar, vamos a pecar. El Señor lo sabe. La cosa es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos contaminados, sucios, inmundos con las cosas de este mundo y viniendo a la iglesia bien presentables? ¿O vamos a esforzarnos por caminar, por limpiarnos, por ser santos por dentro, por apartar nuestra alma, por apartar nuestro espíritu para el Señor, y después vamos a ser bellos por fuera? Amén. O sea, las elecciones, o más bien los votos que hacemos al Señor nunca van a ser primero. Primero es nuestra elección por el Señor. Primero es cultivar una relación con el Señor. Y una vez empezamos a hacer eso, vienen los votos. De la misma forma, por ejemplo, con el servicio. Mucha gente quiere servir al Señor. Y está bien servir al Señor. Pero el servicio nunca nos va a dar la consagración, la santidad que solo podemos conseguir yendo a nuestro cuarto de oración. ¿Ven lo que quiero decir? Amén. Entonces, como les digo, estas vestiduras hacían diferente por fuera al sumo sacerdote, pero debían ser un reflejo de las decisiones y elecciones que el sumo sacerdote estaba haciendo por dentro. Salud. Amén. Entonces, si quieren estudiar lo de las vestiduras, lean Éxodo y después pueden irse a Colosenses 3:12 y ahí pueden unir las vestiduras del sumo sacerdote con los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, acá vemos, o vamos a ir aprendiendo, fuimos aprendiendo más bien dicho, que la santidad debe ser de dos lados. Si tenemos una balanza, todo en el Señor son balanzas. Tenemos la santidad externa y tenemos la santidad interna. Necesitamos las dos. Marco ya nos habló un poco del cuerpo, esa es la santidad externa. Nico nos comenzó a hablar y Sammy nos comenzaron a hablar del alma, de la voluntad. Esa es la santidad o la consagración interna. Amén. Y puedo decir por fe y por testimonio que esa es la más difícil. Consagrarse por dentro es más difícil que consagrarse por fuera. Porque a veces
Y yo lo he hecho. A veces cuando estamos peleando batallas, cuando estamos pasando un tiempo difícil, venimos a la iglesia y nos ponemos una máscara. De nada me está pasando, estoy bien. Y venimos bien arreglados y con nuestras elecciones, con nuestros votos al Señor. Y por dentro venimos destrozados. Por dentro venimos luchando contra las carnalidades que hay en nosotros que van a salir. ¿Me entienden? Pero la cosa es que vamos a hacer con esas elecciones. Y le compartí a Sammy que hoy yo creo que todo lo que vamos a ver el Señor ya lo hizo del lado del Espíritu en la alabanza, pero cuando estábamos en la alabanza pues estábamos todos dando vueltas. Yo realmente no vi a las chicas, yo estaba viendo a los hombres y sin lentes no veo mucho, entonces yo solo tengo como de aquí para acá donde está mi mano, ya no veo. Entonces yo miraba a los hombres que estábamos todos dando vueltas y danzando al Señor. Y el Señor trajo a mi mente cuando Israel llegó a Jericó. ¿Se recuerdan que Jericó fue la primicia de todas las naciones que Dios le dio a Israel? Amén. Israel llegó a Jericó y en Jericó por 6 días dieron una vuelta alrededor de los muros y en el 7º día le dieron 7 vueltas y las murallas cayeron con alabanza. Amén. Israel sonó sus trompetas y las murallas cayeron. Y hemos aprendido que Jericó, ¿qué representa? ¿Alguien sabe qué representa? Que no sea Nico, porque ya le dije y él sabe. ¿Qué representa Jericó? Nuestro orgullo, ajá, ahí va. ¿Qué representa Jericó? ¿Ah? La carne, ajá, pero hay algo más. ¿Qué significa Jericó? ¿O qué representa Jericó? ¿Ven? Para este punto, Jehová ya le había dado muchas victorias a Israel. ¿Se recuerdan que lo más salieron de Egipto? Tuvieron que pelear, creo, contra 2 reyes. No me recuerdo el nombre de los 2 reyes, pero ya habían peleado contra la carne. Ellos representaban la carne. Entonces, ¿qué representa Jericó? Y si no estoy mal, Jericó significa ciudad de las palmeras. ¿Ah? Decilo alto que no te escucho. Pero ¿qué más? Hay algo clave con Jericó. Y para no perder tiempo, se los voy a decir. Jericó representa nuestra voluntad de medianoche. Israel viene a Jericó y se encuentra con estas murallas enormes. Y se imaginan siendo un ejército que acaba de salir de Egipto. No tienen tierra, no tienen un lugar al que llamar casa, no están bien armados. Y acá vienen y se encuentran con estas grandes murallas. Y cualquier mente humana estoy seguro que lo hicieron, se han de haber asustado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a derribar estas murallas? Y viene Jehová y les dice, den vueltas alrededor del muro. Y no digan nada. Por 6 días dice la Biblia que Israel marchaba vestidos como que fueran a la batalla, con sus espadas, sus trompetas. Le daban vueltas a Jericó, pero no hacían nada. No decían nada. Entonces ustedes imagínense, para ellos estar con esta duda de qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo el Señor va a derribar estas murallas? Y a los enemigos en Jericó, miren estos loquitos dando vueltas sin decir nada. Y estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que la gente que vivía en Jericó estaba gritándole a Israel, haciéndolos ver mal. Ridículos, tontos. ¿Qué van a hacer? Nosotros estamos aquí bien protegidos en nuestras murallas y ustedes no tienen nada. Amén. Y un día el Señor nos lleva a nuestra voluntad de medianoche. Y es ese día cuando, les digo, de nuestro viejo corazón comienza a salir toda esta basura que hay en nosotros. Y no entendemos qué está pasando. Decimos, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy ayunando, estoy leyendo mi Biblia, estoy yendo a los grupos los jueves con los brothers. Las chicas, estoy yendo a la sisterhood, estoy yendo los sábados, estoy yendo el domingo. ¿Qué está pasando? No sé quiénes han estado ahí. Yo he estado ahí. Y la primera vez que estuve ahí, friqué. Me recuerdo que ese día que empecé a ver que estaba saliendo todo esto en mi corazón, lo primero que hice fue mandarle un correo al pastor. Y yo no sé qué haber pesado el pastor, porque mi correo era así como bien pesimista. Pastor, me está pasando esto y esto. Mire, yo creo que pequé, algo hice. En algún lugar algo se me perdió, pero estoy mal. Y yo no sé qué haber pensado el pastor, porque a los 20 minutos de haber mandado el correo me llamó. ¿Qué pasó?
Y le empiezo a contar, pastores, que no siento a Dios, no veo a Dios y lo único que veo es mi enojo, mi orgullo, todo lo que está saliendo en mi corazón, deseos que ya había dejado que están volviendo a salir. Y los que conocen al pastor, yo me imagino al pastor en su escritorio solo rascándose la cabecita, así como mi gordo. Y el pastor con mucha sabiduría me dijo en esa ocasión que el Señor estaba empezando a destapar mi voluntad de medianoche. Amén. Y en ese momento nosotros no sabemos qué hacer. Lo único que nos toca es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ese momento. Seguir buscando al Señor, seguir orando, seguir haciendo todo, ayunando, buscando al Señor, no soltándonos del Señor. Y el Señor se va a encargar de lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, o sea, haciéndoles corto una historia porque si no, nunca vamos a terminar. Viene Israel y en el séptimo día Jehová les dice: ustedes van a dar 7 vueltas alrededor de las murallas. Y no me recuerdo si había una señal o había algo que ellos tenían que hacer para saber que era el momento de sonar la trompeta. Y cuando ellos sonaron sus trompetas, sus shofares, cayeron las murallas. Amén. Cayó la voluntad de medianoche. No toda. Todavía les queda conquistar no sé cuántas naciones, a todos los jebuseos, los fereceos y todos los feos. A un montón de gigantes. Pero el Señor ya les dio la primera victoria y la más importante, desde mi punto de vista. O sea, les hizo ver, no importa cuán alta sea la muralla, no importa cuán fea esté la voluntad de medianoche, si ustedes me hacen caso, me obedecen, se guardan, se cuidan, esas murallas van a caer. Y cuando estábamos en alabanza, eso era lo que yo sentía del Señor, que el Señor estaba destapando o derribando la voluntad de medianoche de muchos de acá. Yo no conozco sus batallas, yo no conozco qué es en contra de lo que ustedes han estado peleando, pero eso es lo que Jesús hizo hoy en sus vidas. Comenzar a derribar esas murallas de esa voluntad de medianoche que todos tenemos. Ahora, falta. Todavía hay mucho que conquistar, pero ya es una victoria, ¿o no? Amén. Bueno, eso fue un extra. Démosle un aplauso a Jesús. Bueno, amén, amén. Entonces, vámonos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y nuevamente, todo esto es para decir algo. Téngame paciencia. Pero para los que nunca han leído estas historias, el Pentateuco de la Biblia, léanlas. Yo sé que al principio pueden parecer un poco aburridas. A mí cuando leí Levítico no entendí nada. Yo no entendí ni jotalaro. Yo le decía al Señor, no entendí. Iba a orar porque sabía que el Señor nos manda no solo leer su palabra, sino orar, ¿verdad? O sea, por eso en el lugar santo encontramos el altar de oro y las lámparas o el candelero. Y lo primero que el sacerdote hacía era encender el incienso y luego encendía las lámparas. No hay oración sin palabra y no hay palabra sin oración. Y yo iba a orar y le decía al Señor, no entendí. Lo leí porque quiero leer toda la Biblia, pero realmente no entendí nada. Pero ustedes lean su Biblia y van a ver que al tiempo el Señor les va a ir empezando a avivar todas esas semillas que nosotros guardemos y atesoremos en nuestro corazón. Pero en Deuteronomio capítulo 7, versículo... Vamos a ver. Tal vez del 1. Y acá Jehová les está diciendo qué es lo que Israel tiene que hacer el día que ellos entren a Canaán, la tierra prometida. Ahora yo me imagino que eso ha haber sido para Israel así, van a heredar una tierra. En ese momento ellos han de haber pensado que iba a ser rápido, que el Señor en un mes les iba a dar la victoria y no sabían que les faltaban 40 años de dar vuelta en el desierto, que todos iban a morir y que solo 4 personas de la generación original iban a entrar. Nuevamente, por las elecciones que ellos mismos hicieron. De la misma forma, Jesús quiere que todos lleguemos a ser la esposa. Jesús, la palabra de Dios dice que Él nos quiere salvar a todos y Él quisiera salvar a todos. Pero puesto que tenemos la oportunidad de escoger, no todos van a estar dispuestos a escoger. ¿Se imaginan que en Éxodo cabal dice que de Egipto salieron 600,000 hombres?
Imagínense que hubieran habido 600,000 mujeres. O sea, había 1,200,000 personas, más todos los niños, los extranjeros que salieron con ellos, sus vacas, etcétera, etcétera. Y de ese número, solo 4 personas entraron a Canaán. Imagínense. O sea, a mí eso siempre me ha confrontado, porque si en la iglesia somos 300 personas, ¿cuántos vamos a estar dispuestos a realmente escoger por el Señor y llegar a la meta? Yo quisiera que fuéramos todos, yo quisiera verlos a todos ahí arriba. Y yo siempre he dicho, mi oración siempre ha sido decirle al Señor, gracias por mi salvación, porque si hoy me muero, yo sé a dónde me voy. Y eso es más que suficiente. Pero el día que el Señor nos esté dando a todos nuestras moradas eternas, yo no quiero ver a Jesús de lejos. Yo no quiero estar en el círculo de más afuera. O sea, ya estar allá ya es un privilegio, pues. O sea, ya no vamos a estar en el infierno. No vamos a estar en el lago de fuego. Gracias a Dios, pero teniendo la oportunidad de poder sentarnos en el trono con Jesús, verlo de lejos. Y se recuerdan que en Apocalipsis dice que el Señor va a limpiar las lágrimas de las personas. Y yo he leído muchos libros de testimonios de cristianos que se han ido al cielo. Y en ese momento, el momento que ellos llegan al cielo, ellos conocen todo. Y saben todo. Y en ese momento adquieren el conocimiento de a dónde los quería llevar Dios. Y estando en el cielo, ahorita todavía no están las moradas eternas. No existe el nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Eso va a venir después. Pero en ese momento ellos ya pueden ver qué personas están con Jesús y qué personas ven a Jesús, pero no están con Jesús. Amén. Entonces, acá Jehová les está diciendo qué es lo que ellos tienen que hacer con los pueblos cuando entren. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, estoy en el versículo 1, en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y acá menciona a todos los feos, al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Amén. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentaráis con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y dice, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y de la misma forma nosotros fuimos llamados a ser un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. No porque nosotros seamos algo, no porque nosotros tengamos algo que darle al Señor, sino porque en su gracia y misericordia Él nos llama a nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que este mensaje le pudo haber llegado a sus vecinos y hoy ustedes podrían estar en el mundo haciendo saber qué? Tal vez alguno de nosotros ni vivos estaríamos acá. Y por misericordia, el Señor nos llamó a ser su especial tesoro. Amén. Pero les dio instrucciones claras. Cuando ustedes entren a la tierra van a destruir todo. No van a hacer tregua con las cosas del mundo. No van a hacer tregua con las cosas que vayan a encontrar ahí. O sea, no importa cuán atractivo se vea lo que esté ahí. Amén. Y hemos aprendido que estos pueblos eran, o sea, sus rituales paganos involucraban tomar y sexo, en pocas palabras. Sacrificios, actividades sexuales y todos bolos. ¿Me entienden? O sea, era una suciedad increíble. Y a eso iba el pueblo de Israel. Amén. Y el Señor les dio todo lo que ellos necesitaban para que el día que ellos se encontraran ahí y tuvieran que escoger, pudieran escoger por Él y no por estas cosas. Amén. Y ahora hemos aprendido que, ¿qué hizo el pueblo? Llegaron y ya 40 años habían caminado y 40 años desperdiciaron. Porque lo único que hicieron 40 años fue quejarse, murmurar, pecar, airar al Señor una y otra y otra y otra vez. Y aún así el Señor una
y otra y otra y otra vez los perdonaba, les levantaba a alguien que los ayudara. Amén. O sea, tuvieron a Moisés, tuvieron a Josué, tuvieron a todos los jueces. Se moría el juez y el pueblo pecaba. Amén. Y de la misma forma, o sea, ustedes miren, o sea, se muere el pastor de una iglesia y la iglesia se viene abajo. Entonces, ¿dónde está el corazón de la gente? ¿En el Señor o en la gente? En el pastor, ¿me entienden? O sea, ¿qué pasa si el día de mañana nosotros nos quedamos, Dios no quiera todavía, nos quedamos sin el pastor Carlos? O imagínense, vamos a poner un escenario bien fatalista. Se mueren todos los pastores. Perdón, Sammy Now. Y nos quedamos nosotros sin pastor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos al pastor o seguimos a Dios? Amén. O sea, las elecciones del pastor y de todos los pastores, y de incluso de nuestros pastores de jóvenes, no son lo que a mí me hacen venir a la iglesia. Yo amo a mis pastores, pero no amo más a mis pastores que al Señor. Amén. Entonces viene Israel, se encuentra con toda esta basura, y lo que hace, en lugar de pelear, de eliminar y de destruir todo, es hacer tregua. Vienen a un lugar, destruyen todo, y después en Isaías vemos que mientras Israel iba en el desierto, llevaban el tabernáculo de Moloc. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así llevo el tabernáculo de Dios? Tengo la columna de nube y fuego delante mío, que me está guiando, me está buscando el lugar de reposo, y yo llevo el tabernáculo de Moloc. Y ustedes se recuerdan que Moloc les pedía a sus hijos, y era un ídolo de oro, si no estoy mal, o de bronce, que literalmente tenía las manos así. Y ellos jalaban una cadenita. Busquen imágenes en internet, es bien chileno. Tenían las manitas así, ellos jalaban una cadenita, y el ídolo tiraba para adentro al hijo. Y dentro del ídolo había fuego. O sea, quemaban vivo a su hijo. Y eso era lo que Israel llevaba en el desierto, en el tabernáculo. Teniendo al frente lo que ellos tenían al frente. ¿Me entienden? O sea, llevando ellos a Dios en persona. Y aún así ellos hicieron todo esto. Entonces, de la misma forma, y esto es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, porque nuevamente en 2 Corintios 10 dice que todo lo que le pasó a Israel nos pasó a nosotros, o más bien dicho, les pasó a ellos para que nos quede un ejemplo a nosotros. Entonces, lo mismo, cada vez que el Señor a nosotros nos ponga en una nueva tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a destruir todas las cosas o vamos a hacer tregua con esas cosas? Y hoy me voy ¿cuál sería la palabra? Como les voy a abrir mi corazón y les voy a contar un par de cosas que yo viví. Amén. Pero a mí el enemigo siempre me ha atacado por los ojos. Muchas de mis batallas han sido con videojuegos, películas, series, pornografía, todo lo que sea contaminación de los ojos, ahí me ataca el enemigo. ¿Y cuál es el problema de Rodrigo? Que yo llegaba a un nuevo lugar donde el Señor me estaba pidiendo algo y me decía, por ejemplo, dame los videojuegos. Y a mí era una batalla, ¿no? Yo no quería dejar los videojuegos porque me encantaban. Entonces, ¿qué hacía? Tenía un PlayStation en esa época, entonces guardaba el PlayStation, pero no borraba las aplicaciones del teléfono que eran de juegos. Entonces, ¿qué hacía mi carne? Ya no puedo ocupar 6 horas de mi día en el Play, puedo ocupar 6 horas en las aplicaciones. ¿Me entienden? Entonces, después, ¿qué hacía? Borraba las 6 aplicaciones que tenía en el teléfono, y ¿qué hacía? Me iba a la casa de algún amigo que tuviera videojuegos. ¿Me entienden? De la misma forma me pasó. El Señor me dijo, borrar las redes sociales, porque solo basura ves. Y yo, sí, Señor. ¿Qué hice? Borré Instagram, porque dije, Instagram es la peor. Y dejé Facebook, Twitter y todo lo demás. Después me di cuenta, Twitter también está grueso. Entonces borré Twitter, pero dejé Facebook. Y después borré todo y mi carne empezó a buscar algo más. Y así es el ser humano. Nosotros dejamos algo y rápido comenzamos a buscar algo más en que llenar ese vacío que estamos viendo en nosotros. Amén. Y nosotros, mientras vamos santificando nuestros 5 sentidos del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que hacemos una entrega de algo en nuestro espíritu, y si no tenemos cuidado en poner nuestra confianza en el Señor, rápido vamos a irnos a algo más. Porque así es el ser humano, así somos. Amén. O sea,
Es increíble cómo, por ejemplo, con oración. Oración es hablarle a Dios o no. ¿Y qué es lo que nuestra carne busca? Cualquier excusa para no orar. Vamos a orar, nos quedamos dormidos. Vamos a orar y le estamos dando vuelta a lo que nos pasó en el día. ¿Y el Señor? ¿Dónde está el Señor ahí? Amén. Los oídos, por ejemplo, nos apartamos de la música. Yo, gracias a Dios, nunca tuve problema con la música, no soy una persona muy musical, gracias a Dios, pero sí he escuchado de gente que dejar la música les ha costado mucho. ¿Y qué hace nuestro ser o nuestro espíritu? Me estás quitando la música, voy a buscar algo más en que satisfacerme. Y conocí a un amigo que me dio mucha risa, que a él le encantaba la música. Y en la universidad tuve el privilegio de hablarle y le mostré la triple naturaleza del hombre. Ahora, hablarle a alguien de la triple naturaleza del hombre que nunca ha visto esto es bien difícil. Por lo menos a mí me costó un montón, porque ¿cómo le explicas a alguien que somos un ser tripartito, que tenemos cuerpo, alma y espíritu? Está en la palabra, pero es bien difícil. Yo no sé, háganlo, pónganlo a prueba y van a ver que es difícil hablarle a alguien que nunca ha escuchado nada y que para ellos la salvación es lo único que han recibido. Tirarles la triple naturaleza del hombre de una vez es así como, y me pasó. Pero esta persona tenía problema con la música y un día me dijo, vos, es que estaba orando y sentí que el Señor me pidió la música. Y yo, ¡hala, qué buenísimo! ¿Qué hiciste? Borré todo. Y lo que hice fue, dejé mi Spotify, pero borré todas mis playlists. Y yo había visto esas playlists, muchacha, tenía como 10,000 horas en canciones. O sea, era ridículo, o sea, ni tiempo le daba a escuchar esa cantidad de música. Y era música espantosa, así era dubstep, era rock, y así como, uy. Pero él lo dejó. A las 2 semanas llega, bro, me metí una banda de rock. Y yo, entonces, ¿de qué te sirvió dejar la música si vas a ir a lo mismo? Un mes después, soy DJ. Y yo como alarán. Entonces entró y salió. Pero a eso es a lo que voy, o sea, dejamos algo y nuestro ser va a buscar algo más. Si no somos cuidadosos en llevar estos sentidos al Señor. Amén. Entonces, no hagamos tregua con las cosas que el Señor nos pide. Si el Señor nos está pidiendo algo, dejémoslo. Y ¿saben algo? O sea, nuestra mente carnal es especialista, y ahorita que hemos estado hablando en la iglesia de la lepra, nuestra lepra blanca es especialista en decirnos las razones por las cuales no tenemos que dejar las cosas que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo vas a dejar las redes sociales? ¿Cómo te vas a comunicar con tus amigos? Imagínense, a mí el enemigo me decía, ¿cómo vas a ver noticias? Y yo como, ni veo noticias en Facebook, pues. Pero me entienden, y yo justificando, no es que yo necesito esto, es que si lo dejo, ¿qué voy a hacer? Borré las redes y nunca me hicieron falta, ni lo sentí. Pero pasé mucho tiempo peleando con eso. Y eso es algo que a mí no estoy diciendo que ustedes sean así, pero eso es algo que a Rodrigo España le pasa. Yo siempre que tomo una elección, la pienso. Yo quisiera, de verdad, que el Señor me dijera, deja esto y yo de cabeza lo haga. Me cuesta mucho, por cómo soy yo. A mí el Señor me pide algo y lo empiezo a analizar. Bueno, si dejo esto, ¿qué estoy perdiendo realmente? ¿Me va a costar? O sea, le voy a decir al Señor, Señor, te prometo dejar esto y es una promesa que sí voy a poder cumplir. O solo lo voy a decir porque ahorita lo siento en el corazón y después voy a pecar y voy a fallar y voy a regresar a eso. Ahora, si ustedes lo pueden hacer y el Señor les pone hoy, por ejemplo, dejar algo y lo pueden hacer de una vez y sienten esa convicción, háganlo. A mí me costaba mucho. ¿Amén? Pero entonces no hagamos tregua con las cosas del mundo. Marco ya nos habló de la contaminación del cuerpo. No hagamos tregua con las cosas que contaminan el cuerpo. Amén. No hagamos tregua con las cosas que contaminan el alma. Ya Nico hace 2 sábados nos habló del alma. Y se recuerdan que él mencionó lo de la conciencia. Ahí se quedó en la conciencia. Y cabal, hoy en la tarde estábamos hablando con él. La nariz, siendo el miembro más pequeño que hay en la triple naturaleza, es el miembro más importante. Si nuestra triple naturaleza, si la nariz, nuestra conciencia y nuestra esperanza están donde deben estar, no vamos a tener problema con los demás sentidos. ¿Se recuerdan que Nico nos explicaba cómo la conciencia iba jalando a los otros sentidos? Ahí vamos a ver cómo la esperanza también jala a los otros sentidos. Pero bueno, apresurando un poco porque si no nunca voy a terminar. La santidad, o todo esto que hemos venido diciendo, es una elección.
que nosotros tenemos que hacer diariamente. Todos los días nos vamos a encontrar con algo nuevo que tenemos que rendir, con algo nuevo que el Señor quiere que entreguemos, con algo nuevo que el Señor quiere trabajar en nosotros. Y ahora les digo, no se entristezcan ni se sientan mal cuando estén mirando más cosas malas que buenas. Porque pasa. Y qué bueno. Porque si están saliendo es porque el Señor está listo para trabajar en esas cosas. Entonces, si ustedes hoy están peleando con malas actitudes, o ustedes pónganle nombre, lo que sea con lo que estén peleando, no es porque ustedes se separaron del Señor, no es porque sean malos en un lado de la balanza, no es porque seamos pecadores, que sí somos, es porque el Señor está listo para darle muerte a esa nueva ciudad, a esa nueva nación que hay en nosotros. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Amén. Entonces, no vamos a ver un par de versículos que les traía porque si no, no me da tiempo. Pero ustedes anótenlo. El Señor nos llama a ser santos en muchas partes de la Biblia. Yo les anoté 3 de mis versículos favoritos. Efesios 1, 3, 4. Anótenlo. Eso es muy bonito. Primera de Corintios 1, del 1 al 2. Y quiero que sí leamos uno que Nico mencionó la semana pasada, que está en Primera de Pedro 1:15. Siempre pasa que cuando uno está acá al frente se le pierden los libros. Primera de Pedro, ¿qué les dije? 1:15. A ver. No, no es Primera de Pedro 1:15. Déjenme ver. Pero es donde, si alguien lo encuentra, es donde dice que nos tenemos que guardar o guardemos nuestra manera de vivir, algo así. ¿Ese es? No, hombre. A ver. Yo no lo veo. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en segunda. Va. Bueno, entonces, o sea, ahí en ese no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, porque sí tengo que apurarme, pero ahí vamos a ver que el Señor nos dice que nosotros tenemos que trabajar en la santidad. Nosotros tenemos que guardarnos de la manera de vivir o de todo lo que hay en el mundo. ¿Amén? Y después, si vamos a Colosenses, anótenlo, Colosenses 1, 21, 23, vamos a darnos cuenta que Él es quien nos santifica a nosotros. O sea, nuevamente, hay una balanza. El Señor nos santifica y nosotros nos tenemos que santificar. Y por eso le digo que el Señor ya hizo de lado el Espíritu muchas cosas hoy, pero Nico lo mencionó cuando estábamos orando o al principio. Pero, ¿de qué forma nos santifica Dios? Y eso también creo que lo tocamos. ¿De qué forma nos santifica Dios? Pregunta abierta y hablen fuerte, porque si murmuran no los escucho. Por medio de su palabra, ¿sí? Con su sangre. ¿Con qué más? Con su fuego y con su agua. Amén. O sea, tenemos estas 3 cosas que nos abren la puerta al atrio. Amén. Luego seguimos caminando con el Señor y el Señor nos abre la puerta al lugar santo o al lugar Kodesh. Y en el lugar santo nos topamos con la luz de la palabra, con la oración de la palabra y con la mesa de los panes. Y podemos ser santificados con estas 3 cosas. ¿Cuál es la diferencia? Trabajo. En el atrio no nos cuesta nada. Ir a decirle al Señor, Padre, límpiame. ¿Qué me costó? Nada. Solo ir y hablar. ¿Me entienden? Bautizarme en agua, ¿qué me costó? Nada. Solo tener fe y dejar que alguien me hunda en agua fría. Amén. Ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿qué me costó? Nada. Nuevamente, solo pedirle al Señor y tener fe que lo iba a recibir y recibir el fuego. Pero en el lugar santo, las cosas cambian. Ya no somos bebés espirituales. Y acá
yo conozco a todos, tal vez no al 100%, pero sé de todos. Y nadie es un bebé espiritual. ¿Cuántos años hemos recibido la palabra en este lugar? ¿Cuántos de nosotros llevamos viniendo a este grupo desde el principio? Ahí sí tal vez no todos, pero veo caras que sí han venido al grupo desde el primer grupo. ¿Cuántos de nosotros llevamos años en la iglesia? Y examinemos a nosotros mismos, o sea, no lo digo con el afán de ofender a nadie, pero somos bebés espirituales. Si somos bebés espirituales, hemos perdido tiempo. Amén. El mundo no está para que nos quedemos como bebés espirituales. Si nos quedamos como bebés espirituales, las aguas de engaño del dragón nos van a tragar vivos. Amén. Entonces, ustedes analícense ustedes mismos. O sea, ya soy un cristiano que se maneja en el lugar santo. Sí, no. Tal vez ya estoy en el lugar santísimo. Tal vez estoy en el atrio. O tal vez ni estoy en el tabernáculo. Ustedes analícense a ustedes mismos, pues, pero nuevamente no lo digo con el afán de ofender a nadie. Lo digo con el deseo de que nos veamos a nosotros mismos. Amén. ¿Dónde estamos parados? ¿Estoy usando las herramientas que el Señor me dejó para ser santo? ¿Estoy peleando mis batallas o cada vez que el enemigo viene con algo nuevo, lo único que hago es caer rápido? Y me tardo 2 semanas o cada convención para levantarme otra vez. Y yo fui así, en algún momento de mi vida. Venía a un retiro, tenía una experiencia, me duraba 1 mes y después todo el año mal. Después había otro retiro o alguna convención de entrenamiento, el Señor me daba una experiencia. ¡Hala, qué chilero! Caminaba 2 semanas y otra vez igual. Y estaba en este círculo, puro Israel, dando vueltas en el desierto, peleando con lo mismo. ¿Estamos peleando con lo mismo? ¿Cuánto tiempo llevamos peleando con lo mismo? Si sí estamos peleando con lo mismo, llevamos años peleando con lo mismo, ¿qué estamos haciendo con los recursos que el Señor nos dio? ¿Me entienden? O sea, una cosa es tener una debilidad y caer, pero estar trabajando con esa cosa. Y otra cosa es dejarnos controlar por esa cosa totalmente. ¿Me entienden? Entonces, o sea, se los digo eso nuevamente, no con el afán de ofenderlos, sino con el afán de que nos veamos a nosotros mismos. Entonces, o sea, nuestro espíritu y los 5 sentidos que tenemos en el espíritu se contaminan cuando convertimos a alguien o a algo en el centro de nuestra... ¿Cuáles son los 5 sentidos del espíritu? En los ojos, fe, en nuestra boca, en nuestra nariz, en nuestros oídos y en nuestras manos. Cuando convertimos a alguien más ser el centro de nuestra fe, nuestra oración, nuestra esperanza, nuestra reverencia y nuestra oración, estamos mal. Amén. Y los sentidos en el cuerpo y los sentidos en el alma nos ayudan a conectarnos o a tener contacto con el mundo natural. Los sentidos del lado del espíritu, son aquellos que nos ayudan a tener comunión con Dios. Amén. Si esos sentidos están sucios, nuestra comunión con Dios está sucia, de alguna forma. Amén. Y rápidamente, porque me alargué con lo otro, pero el Señor sabe por qué. En el ojo nos habla de nuestra fe. Y en lo natural es el sentido a través del cual percibimos el mundo y todo lo que nos rodea. Ahí entra la mayoría de la información que recibimos. En el sentido espiritual está conectado con nuestra fe. Y la palabra fe, acá lo tengo, significa firmeza, significa seguridad, fidelidad, estable, veraz, lealtad. Y la doctora Hicks, ella mencionaba que es la fe, o la fe es nuestra confianza sin límite en Dios. Y podemos leer la historia de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y vamos a ver todo lo que los héroes de la fe hicieron. ¿Por qué? Porque su confianza estaba bien puesta. Conquistaron reinos, por ejemplo. Ahí no me sé todo lo que dice, pero lean ustedes la historia de la fe. Todo lo que ellos hicieron fue porque tenían su confianza bien puesta. Entonces, o sea, la pregunta que yo les hago hoy es, ¿dónde está nuestra confianza? Amén. O sea, si confiamos en personas o en situaciones, estamos echando raíces en esas personas y no en el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿A quién acudimos cuando tenemos un problema?
Amén. Rápidamente, nuestra boca está conectado con nuestra oración. Amén. Y es lo que estábamos mencionando. O sea, es el sentido que el Señor nos dio para poder alabarlo, para poder buscarlo, para poder hablarle. Amén. Y, o sea, acá involucra pues lo que es suplicar, pedir, intercesión, dolores de parto, o a veces, muchas veces, solo estar tirado así en la presencia del Señor. Pero nuevamente, o sea, ¿qué estamos haciendo cuando estamos llegando a orar? ¿O estamos llegando a orar? ¿O somos tipo Elías, por ejemplo? ¿Se recuerdan cuando fue a matar a todos los discípulos de Baal? Que ni siquiera había un altar. Tenemos un altar. Tenemos un lugar al que estamos yendo a buscar al Señor. Y cuando sí estamos buscando al Señor, ¿qué estamos llegando a hacer? ¿Quejarnos? ¿Murmurar en contra de nuestros pastores, líderes o alguien que nos hizo algo? Que ojo, es mejor hacerlo con Dios que hacerlo con alguien más. Pero ¿en qué estamos ocupando la mayor parte de nuestro tiempo en oración? Amén. Y rápidamente, o sea, en el Salmo, anótenlo, 34:8, dice, gustad y ved cuán bueno es Dios. Gustad. ¿De qué otra forma vamos a gustar cuán bueno? Y esa palabra bueno ahí es la palabra hebrea tov. Y tov significa bueno, pero significa más que bueno. Está bueno y está tov. ¿De qué otra forma vamos a gustar cuán bueno es Dios si no estamos siendo orar? Si no estamos siendo orar, nuestra relación con Dios no está creciendo y por ende nuestra confianza en el Señor no está creciendo. Seguimos siendo bebés espirituales. Amén. Entonces, pregunta en el sentido de la oración, ¿qué estamos haciendo con nuestra oración? Amén. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos viniendo al Señor con humildad, diciéndole, Señor, acá estoy, acá está todo lo que soy, mírame? ¿O estoy yendo a orar con la misma máscara con la que salgo al mundo? Y empiezo a orar así, Señor, es que con maravillas, según yo. Y al Señor eso no le impresiona. Y esa fue una lección que a mí el Señor me dio, porque yo llegaba a orar y le empezaba a pedir al Señor y hablar en lenguas. Y una vez el Señor me dijo claramente, pero ¿cómo está tu corazón? Y en mi mente venía todo lo que el Señor quería trabajar en mí y yo lo hacía a un lado, porque en ese momento no quería lidiar con eso. Pero estoy orando bien, bien. Estoy hablando en lengua, estoy intercediendo, estoy acá. Sí, pero estoy con una máscara delante del Señor. Y el Señor ya me vio. Es más, el Señor me conoce, sabe quién soy, sabe lo que hay en Rodrigo. Entonces, ¿de qué me sirve venir al Señor con esta máscara de, pues, falsedad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro cuarto de oración? ¿Cómo estamos llegando a nuestro cuarto de oración? Amén. La nariz, este sentido es importante. Estúdienlo, pero la nariz está conectado con nuestro sentido del gusto también. Y así rapidito, en lo natural, si ustedes van caminando por la calle y algo apesta, no van hacia eso, menos se lo van a comer. ¿Me entienden? Pero si algo huele bien, si algo nos atrae por la nariz, volteamos por lo menos. Y si estamos comiendo, si algo huele rico, no lo comemos, ¿o no? De la misma forma, en el sentido del espíritu, nuestra nariz, o sea, si nosotros vamos a orar, vamos a sentir la fragancia del nombre del Señor. Amén. Entonces, y la palabra esperanza significa expectación, significa anhelar, significa lo que anhelo. Es la palabra 86:15, por si la quieren buscar. La palabra 9:82, no anoté los nombres, pero búsquenlas. Significa apresurar a refugiarse, significa fiar. Entonces, nuestra esperanza, al final, mucha, es ¿a dónde nos estamos yendo a refugiarnos? ¿Al Señor? ¿O nos estamos yendo a refugiar a personas? Nos estamos yendo a refugiar en situaciones, en adicciones. Y nuevamente, o sea, nuestros pastores, gracias a Dios por nuestros pastores, o sea, podemos ir a nuestros pastores, a nuestros líderes y hablarles, pero nuestros pastores no son Jesús. Nuestros líderes no son Dios, o sea, yo no puedo hacer nada por ustedes. Los puedo escuchar, darles un abrazo y orar. Y hasta ahí. Yo no puedo cambiarlos. Amén. Entonces, si nuestro sentido de la nariz, que es la esperanza en el espíritu, está mal,
todo va a estar mal. Porque entonces nos vamos a refugiar en muchas cosas menos en el Señor. Y se recuerdan que Nico nos habló que la nariz está conectada con la conciencia. Y la conciencia, en pocas palabras, es la voz de Dios hablándonos. Por acá no, por acá sí. Amén. Si eso está mal, ustedes hagan la mate. Vamos a ver algo en el mundo y esto está bien. Y no está bien. O nuestro orgullo de revelación y nuestro orgullo de redención van a ser especialistas en justificarnos. Esto está bien. Porque toda la justificación. El viejo hombre es especialista en dar justificaciones falsas. Amén. Entonces, seamos bien cuidadosos con nuestra esperanza. Y la pregunta en este sentido es, ¿en qué o en quién está nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está en el Señor? ¿O está en alguien? ¿Está en nuestra pareja? ¿Está en un amigo? ¿Está en nuestros papás? ¿O está en el dinero? No tengo tiempo para contarles esa experiencia que yo tuve con el dinero, pero uno puede poner su confianza en el dinero. Uno puede poner su confianza en una adicción. Por ejemplo, yo huía con los videojuegos. Me sentía mal a jugar videojuegos porque ahí está mi esperanza, mi refugio, y se me olvida. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Amén. Nuestro oído está conectado con nuestra reverencia. Y la palabra, o sea, la doctora Hicks decía, Dios creó perfecto este sentido para que pudiéramos tener reverencia santa, respeto santo y temor santo a Dios y a su palabra. Y la palabra reverencia en hebreo es la palabra yaré, que si la estudian también sale en toda la Biblia. Súper importante. Y significa temer, amedrentar, asustar. Y no es un temor por miedo, como le pasó a Adán, hombre y mujer en el jardín. Es un temor santo. Es un temor de no voy a hacer esto porque voy a desagradar al Señor, porque voy a ofender al Señor. Entonces, nuevamente, imagínense, si no estamos yendo al cuarto de oración, no tenemos confianza, no tenemos esperanza. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra reverencia? Y por eso muchas veces el Señor nos habla y nos dice, no hagas esto no te conviene. Y porque nuestra reverencia está sucia, no le tenemos temor al Señor. Y ahí nos vamos puros peces fuera de agua y nos metemos un cuentazo. Y el Señor es tan lindo que nos perdona, nos llama, nos limpia y nos sana. Pero ya metimos la pata, pues. Y de las consecuencias de nuestros pecados nadie las quita. Entonces, ¿dónde está nuestra reverencia? Nuestro temor. Y en hebreo es bien bonito porque la palabra obedecer y oír significan lo mismo, son la misma palabra. Y es la 80-55, que significa iluminar, estar o hacer alegre, contentamiento. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos alegres, contentos de, es que el Señor me dijo algo nuevo con lo que puedo hacerle caso. O vamos quejándonos como, otra vez algo más. Qué aburrido entregar esto. Qué ganas. Entonces, ¿cómo estamos escuchando la voz del Señor? ¿Estamos obedeciéndola o no la estamos obedeciendo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está nuestra reverencia con el Señor hoy? ¿Tememos al Señor? Amén. Y por último, el sentido de las manos, que nos habla de nuestra adoración. Y hoy el Señor ya limpió nuestra adoración, por la gracia de Dios, pero las manos o nuestra adoración nos permiten darle una experiencia al Señor y el Señor dárnoslas a nosotros. A través de la alabanza el Señor nos da victorias, nos limpia, santifica. Y ustedes lean nuevamente la historia de Israel y cuántas victorias no les dio el Señor a Israel a través de la alabanza. Entonces, ¿dónde estamos poniendo hoy nuestra alabanza? Y el ser humano, como les decía, es especialista en crear ídolos, en crear imágenes. Y somos pilas en adorar esas imágenes. Y la imagen más grande que tenemos en nosotros es el yo. La idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y esa es la más difícil. Amén. Yo puedo, yo sé, yo conozco. Amén. Y cuando el Señor nos ponga a hacer algo, muchachos, lo que sea, no tiene que ser en público, puede ser ustedes con un amigo.
rápido van a tener que lidiar con el yo. ¿Me entienden? Estamos poniendo nuestra adoración en el yo. ¿A qué pilas, Rodri? O estamos poniendo, tal vez tenemos una imagen, por ejemplo, de quién es Dios, o de qué es Dios, o qué debe hacer Dios, y estamos poniendo nuestra adoración en Dios, pero es realmente en esta falsa imagen que tenemos de Dios. Amén. O sea, analicémonos y vamos a orar. Sammy, a orar. Ya te clavé la oración, Sammy. Pero con todo esto que estuvimos viendo, o sea, tomemos un tiempo para analizarnos a nosotros mismos. Amén. O sea, de nada nos sirve, jóvenes, fingir ser algo que no somos. De nada nos sirve ocultarle algo al Señor, porque el Señor lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo. Lo mejor que podemos hacer es hoy escoger por el Señor, hoy escoger y decirle al Señor como Padre, o sea, reconozco que mi reverencia, que mi oración, que mi adoración, que mi fe y mi esperanza no están donde deben de estar. Amén. O sea, seamos sinceros con nosotros mismos. Nadie más, como les decía al principio, nadie más va a escoger por ustedes. Si ustedes quieren caminar con el Señor, es su elección. Si ustedes quieren ser santos en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, ustedes tienen que escoger. Amén. Y es bien bonito porque cuando nosotros escogemos ser santos, hay recompensa. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Apartemos nuestros oídos para el Señor. ¿Queremos que el Señor use nuestra boca para hablarle a la gente? Apartemos nuestra boca. Amén. O sea, queremos, tal vez alguno de ustedes quiere cantar acá arriba, no sé. Queremos que el Señor nos use en la alabanza. Apartemos nuestra adoración primero. Humillémonos ante el Señor primero. Entonces vamos a ser exaltados. Amén. O sea, nunca viene la exaltación si antes no viene la humillación. De la misma forma, el Señor nunca nos va a dar algo que sabe que nos va a destruir. Tal vez lo que les digo, o sea, a mí me pasaba mucho. Yo quería servir al Señor donde fuera y el Señor no me lo daba. Y yo bien frustrado, Señor, yo estoy orando, ¿por qué no puedo orar? En público, pues. Y un día entendí que si el Señor me hubiera dado en ese momento la oración en público, me hubiera destruido. Yo solito me hubiera llenado de orgullo. Y hubiera pensado que todo lo que estaba haciendo era por quién era yo y no por lo que el Señor había hecho en mí. Entonces, vivamos nuestra vida pensando pues en esto, o sea, Señor, yo quiero agradarte a ti, quiero conocerte a ti, quiero ser santo para ti. No importa lo que la gente diga, no importa las elecciones que la gente esté haciendo, yo quiero escoger por ti. Amén. Entonces, tomémonos un tiempo para orar y seamos sinceros con el Señor. Dejemos que Jesús nos señale. Es mejor que Jesús nos señale que alguien más nos señale. Pero tomémonos este tiempo, seamos sinceros con el Señor, confesemos lo que tengamos que confesar y lo más importante, nunca sintamos pena y vergüenza de mostrarle al Señor lo que somos, porque el Señor ya lo sabe y aún así nos ama. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Vemos todo lo malo y decimos el Señor no me ama, y es al contrario. Amén. Y al que más se le perdona, más ama. Entonces tomémonos un tiempo para orar. Señor Jesús, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús por hablarnos Señor a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, tú nos dices en tu palabra Señor que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu Señor. Y hoy nuestro espíritu a lo mejor está contaminado Señor. Nuestro interior, lo que te pertenece está contaminado Señor. Perdónanos primero Señor. Perdónanos por haber escogido a otra cualquier fuente de esperanza Señor. Fuente Señor de confianza que no eres tú. Perdónanos Jesús. Perdónanos Jesús. Perdónanos Jesús. Perdónanos Señor. Perdónanos Señor por ser tan fáciles de olvidar lo que tú has hecho por nosotros. Tan fáciles de olvidar el llamado que nos has hecho Señor. Tan fáciles de olvidar Señor de qué se trata todo esto. Es una relación personal de amor contigo. Perdónanos Jesús.
Perdónanos también por poner nuestros ojos en las personas y en cualquier otra cosa y menos en ti, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque también nuestra fe está contaminada. Señor, tenemos fe y esperanza en todo menos en tu palabra, menos en tus palabras hacia nosotros, Jesús. Cuando viene la tormenta, Señor, recordamos tantas cosas y menos tu palabra. Perdónanos, Jesús. Y eso mismo, Señor, representa la poca reverencia que te tenemos a ti, Señor. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti a dedicarnos una vez más, a consagrarnos una vez más, Señor. Señor, ya limpios podemos consagrarte nuestro espíritu una vez más a ti. Dedicarnos una vez más a ti, Señor. Separarnos para ti una vez más, Jesús. Teniendo bien en nuestra mente la urgencia de que falta pocos momentos, falta pocos días, falta poco tiempo, Señor, para que tú regreses por nosotros. Y tú quieres regresar por una esposa limpia y consagrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra decisión hoy, Jesús. Hoy, no mañana, hoy, Señor. Hoy, Señor. Hoy, Jesús, a ser fríos y a ser calientes, Señor, pero no a ser tibios, Señor. Amasuya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te entregamos cada parte de nuestro ser, Señor. Incluso aquellas partes de las que no tenemos conciencia ahora mismo, Señor. Pero tú sí, Señor, líbranos de los pecados que están ocultos, Señor, de esa voluntad de medianoche, Señor. Padre Santo, destapa, 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 descubre, Señor, cada cosa que está cubierta, Señor, amasada, oculta en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Porque queremos dedicar todo, Señor, completos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias porque nos has llamado tu especial tesoro, tu nación santa. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, un pueblo escogido para ti, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, tú nos conoces por nombre y nos has llamado para buscarte más a ti, Señor. Tú nos has llamado por nombre, por nombre, por nombre, sabiendo nuestras más profundas intimidades, sabiendo, Señor, también las debilidades, Señor, las cosas donde nos quedamos cortos. Aún así tú nos has hecho un llamado específico y personal, Señor, a cada uno de nosotros, Jesús. Porque no es porque nosotros tengamos la fortaleza o las cosas en nosotros mismos para lograrlo, sino porque tú estás en nosotros y tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar a la luz del llamado que nos has hecho. Porque todos sabemos, Señor, y no nos podemos hacer los ignorantes de saber, Señor, que a todos aquí, en este lugar, a todos nos has hecho el llamado de ser tu esposa, de ser un pueblo santo y consagrado a ti, Señor. Perdónanos porque no hemos dado ese paso, Señor, teniendo enfrente nuestro la oportunidad de dar esos pasos firmes, de hacer entregas firmes, de hacer, Señor, tal vez cortar relaciones, cortar amistades, cortar vicios, cortar gustos, cortar deseos. Perdónanos, Señor, pero hoy estamos frente a la posibilidad de una vez o por primera vez, Señor, vivir una vida genuina cristiana delante de ti, Señor.
Muchos de nosotros estamos frente a la decisión. Frente a la decisión. En el valle de la decisión. Y si damos ese paso, no vamos a dar un paso atrás otra vez. Y si damos ese paso, no vamos a voltear como la esposa de Lot. Si damos ese paso es para salir, para dejar, para abandonar, para escoger y no volver atrás. Y no volver atrás. Cuando los ángeles le dijeron a Lot, salgamos de aquí, Lot todavía se demoró un tiempo, pero hizo lo que tenía que hacer, dio la media vuelta y fue a donde tenía que ir. La esposa de Lot no lo hizo. Y muchos de nosotros, el paso que hoy podemos dar es tal vez hemos lidiado y como dice Elías con el pueblo de Israel, tal vez estamos pensando y estamos bailando entre dos pensamientos. Podemos haberlo hecho, pero hoy es el día donde decimos ya no. Vamos a escoger por el Señor y no mirar atrás. Atrevámonos a dar ese paso. Atrevámonos a decir sí, Señor. Jóvenes, atreves, denle una oportunidad a esta vida genuina cristiana. Han pasado toda una vida viviendo doble vida, criticando a una vida cristiana, pero no se han atrevido a sumergirse por completo en este mensaje. Tomemos una decisión hoy de decir, tal vez le voy a dar una oportunidad a Dios de vivir una vida genuina, completa, consagrada al Señor. Tómenla y no miren atrás y van a ver. Lo verán con sus propios ojos aquí, que todo esto es verdad, que todo esto no es mentira, no es un juego. Es el sentido de nuestra vida, es el sentido de toda la vida. Gracias, Jesús. Hoy, Señor, hoy no mirar atrás, sin ver atrás, Señor, Amasahaya. Sin ver atrás, Padre, sin ver atrás, Señor, Amasahaya. Sin ver atrás, Señor, Amasahaya. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué tremendo privilegio nos has dado, Señor, de hacer un testimonio en esta vida, Señor, de que te amamos y escogemos por ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de pagar un precio. De pagar un precio, Señor, en esta vida, Padre. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.